amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que conversamos con el vicepresidente de CONIMIPYME, el señor Freddy Cruz, que es también presidente de la Cámara de Ecoturismo. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Sí, empecemos por lo de hoy, hablando del paro. ¿Cómo están las pequeñas, microempresas, medianas empresas? Sí. Bueno, hay que señalar que todo paro o obstáculo pues, a la actividad económica afecta a la pequeña empresa. Las pequeñas empresas son empresas familiares en general, hay micro, pequeñas y medianas, pero sobre todo las micro y las pequeñas son empresas familiares que cualquier obstáculo al movimiento económico las afecta, ¿verdad? Entonces, el paro, hay que señalar que el paro en general la pequeña empresa no participa en eso. Uno ve en Managua pues, que hay grandes empresas, las empresas grandes sí están paradas y muchas de ellas no funcionan por temor. Creo que hay pequeñas empresas que no funcionan por temor en Managua. Ahora, las pequeñas empresas en los barrios están funcionando, llámese pulperías, talleres, están funcionando. Las pequeñas empresas en los mercados están funcionando. Y yo diría que casi el 100% está funcionando en el campo. Está funcionando, operando normalmente, ¿no? El fenómeno es propio más de las ciudades principales y afectado pues, por las grandes empresas y por los temores que se presentan en este caso. Había escuchado yo que había dado usted una declaración hablando de amenazas a algunas pequeñas empresas. Sí. Bueno, sí, siempre hay amenazas, se comunican pues las amenazas por los medios y también el hecho mismo de los tranques, el corte pues de la circulación normal de la actividad económica es una amenaza para toda pequeña empresa, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos preocupados y hemos expresado la preocupación sobre ese daño a la economía de la pequeña empresa, especialmente en los tranques, y estamos un poquito más contentos porque se ha disminuido completamente los tranques. Ya más del 80-90% de los tranques ya no están, y eso está permitiendo pues, el movimiento normal de la economía de la pequeña empresa. Ok, con esto del paro, me dice usted que hay una buena parte de las pequeñas, medianas y microempresas que están funcionando en la ciudad. Hay una buena parte, y en el campo prácticamente todas. Sí. Sin embargo, de alguna manera estas empresas están golpeadas por toda la crisis, pues de alguna manera, sí. ¿No? No sé, ¿cómo una cosa como esta, como el paro, afecta directamente? ¿De qué manera afecta a estas empresas? Sí, yo creo que es importante estar claro que hay un daño acumulado bastante fuerte. Tenemos casi 3 meses en paro, en dificultades, en tranques, en inestabilidad social y económica. Y eso afecta a la pequeña empresa. Definitivamente, los paros que se han mencionado, pues afecta. Y tenemos que estar claro que, como te decía, que hay pequeñas empresas que no abren por razones de temor. Pulperías o pequeños supermercados que no abren por temor. Por ahí ya ves que la historia que hubo del saqueo al inicio. Entonces la gente tiene temor. Entonces, pero sí, tenemos 3 meses ya que el efecto se siente en el sector. Yo diría que la actividad económica en la pequeña empresa ha sido muy afectada. Hay sectores que han sido, digamos, muy fuertemente afectados, como el caso del turismo. El turismo ha sido el más afectado. La actividad turística se ha caído casi por completo. Prueba está incluso que las grandes empresas han cerrado. El caso de Guacalito ha cerrado y muchos hoteles también han cerrado o han mandado a su personal o despedido de vacaciones. Tenemos un daño inmenso en turismo. En turismo lo tenemos grande. Yo creo que la actividad se ha caído en más del 60-70% en el caso del turismo. Y el otro daño grave es siempre la ocurrencia de los tranques, porque pasamos más de un mes o un mes y medio con tranques que imposibilitaron pues, el movimiento nacional de intercambio de productos, ¿verdad? Que vienen a los mercados, compran productos, materias primas, etc. Y eso ha dañado. También la otra cosa que me parece que es un poco extremadamente dañina es que el paro se inició con el ciclo agrícola.
Y bueno, y cuando inicia el ciclo hídrico, hay mucho intercambio de químicos, de semillas, de fertilizantes, etcétera. Y todo eso afecta pues los volúmenes productivos. Y la gente por sí mismo pues tiene temores y en vez de sembrar 5 manzanas, siembra 2. Entonces, ahí tenemos también un efecto dañino. Pues hay un efecto dañino, digo yo, por el hecho físico del tranque, pero también hay un efecto dañino por la perspectiva que la gente, el efecto en la seguridad de la gente. Yo creo que ahí hay dos daños. Uno es más fácil que el otro, pero sí, el efecto en la seguridad, en la perspectiva de seguridad de la gente, y eso afecta a la producción, eso existe. Ok, quiero hacer una pausa para que nos dediquemos, ya hablamos de esta parte del día de hoy, ¿no? Que nos dediquemos más concretamente a la micro, pequeña y mediana empresa, porque ese es un tema que hemos estado tocando recurrentemente aquí en el programa, sin embargo nunca lo habíamos tocado con ustedes como consejo, ¿no? Vamos a la pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Freddy Cruz de CONI MIPYME. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Freddy Cruz, que es vicepresidente de CONI MIPYME, Consejo Nacional o el Consejo Nicaragüense de la mediana, pequeña y microempresa en Nicaragua. Varias veces hemos hablado nosotros aquí con economistas en el programa acerca de del tema del emprendedurismo, por ejemplo, que los emprendedores son los más pequeños empresarios cuando están arrancando sus empresas, y son los que de alguna manera cuando empiezan a tener éxito logran crecer a pequeña, luego mediana, y si tienen bastante éxito se convierten en una gran empresa, ¿no? Sí. Pero lo que hemos hablado es que no existe de parte del Estado nicaragüense una promoción para estas empresas. ¿Es esa una realidad? Sí, en general la pequeña empresa, pues, primero el pequeño empresario es un emprendedor por naturaleza, ¿verdad? Ahora, ese emprendedor se mantiene en el tiempo, porque para manejar una empresa tenés que ser emprendedor. Acuérdate que la función básica de una empresa primero es seleccionar el área nicho de trabajo, pero el otro brazo tiene que ser mucha gestión, mucho músculo de gestión y de negocio. Sí. Esos son los dos brazos de un empresario. Y eso lo han venido haciendo, y eso lo hacen las pequeñas empresas, si no, pues quiebran rápidamente. Han venido haciéndolo. En general, el gobierno no ha tenido un apoyo pues yo diría suficiente, aunque han habido ciertos apoyos a través por ejemplo, del INTUR, que pues hay una reunión constante con el INTUR, se ofrecen algunas cofinanciaciones de pequeñas inversiones. También, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura ayudan un poco a veces en la cofinanciación o el apoyo de determinados financiamientos a pequeñas inversiones. Pero en general el sector todavía no tiene pues, una política nacional que le favorezca en términos de su desarrollo. Entonces, yo tal vez quisiera mencionar que hay una cierta desconocimiento. Por ejemplo, la pequeña empresa no es más que un producto de un emprendedor. Y las universidades y otros organismos internacionales viven fomentando al nuevo emprendedor. Sí. Que generalmente el nuevo emprendedor pues tiene mayores probabilidades de fracaso. Dice que más del 90% a la vuelta de 5 años fracasa en los emprendimientos, mientras que el pequeño empresario ya está establecido. Nosotros somos del criterio de que es necesario valorizar al pequeño empresario como emprendedor y que también el pequeño empresario se desarrolle más mediante emprendimiento a lo interno de su empresa. Por ejemplo, si yo tengo una reserva natural, yo puedo ahí desarrollar negocios vinculados, por ejemplo, captar un nuevo mercado, y hago emprendimiento con otra persona, nos asociamos y podemos crecer más rápido. Hay que mencionar que la OMT, en su resolución de mayo del 2018,
señala que hay que potenciar el crecimiento mediante las coinversiones y los emprendimientos. O sea, hay que potenciar el crecimiento de las pequeñas empresas o de las empresas turísticas mediante el mecanismo de coinversiones y emprendimientos. Sí. Eso quiere decir que a veces nosotros en Nicaragua domina mucho que vamos a crecer por los propios recursos que yo tengo. Si tengo recursos, crezco, si no, no crezco o fallezco. Pero cuando uno se abre, dice, yo puedo hacer asociaciones de negocios, puedo hacer coinversiones, puedo hacer cualquier otro negocio. Por ejemplo, si yo soy finquero, yo puedo convertir mi ganadería, por ejemplo, en ganadería lechera y turística. Sí. Porque además, en el caso del turismo, esto es muy particular, el turismo es el valor agregado genérico. A todo le puedes poner turismo. A todo le puedes poner el agregado de turismo. Entonces, y eso facilita el crecimiento. Entonces, yo lo que diría es que, por un lado, necesitamos apoyo del gobierno y que haya fondos. Yo diría fondos, y esa es parte de lo que estamos planteando, que haya un fondo de reactivación. Ajá. O sea, pero quiero que entremos al fondo de reactivación en un momento, porque es que lo que quiero plantear ahorita es cuál es el estado en que se encontraban, digamos, al 16 de abril, las pequeñas empresas en Nicaragua. Es decir, porque el gobierno, no sé, hace cosa de 5 o 8 años más o menos empezó a hablar acerca de emprender y fomentar el emprendedurismo, ¿no? Aunque ese es un tema del cual se viene hablando ya hace algún tiempo. Sin embargo, una política de apoyo al emprendedurismo como tal no ha existido. Es decir, está Usura Cero, por ejemplo. Pero Usura Cero es un programa dirigido a mujeres muy pobres especialmente, ¿verdad? Y para rubros bien específicos, comercio, turismo y servicios, básicamente, ¿no? Entonces, pero no es un proyecto, digamos, nacional para emprendedores, es decir, que empiece por preparar al emprendedor, por darle herramientas de conocimiento y tecnológica. Porque ¿qué pasa? En las escuelas y en las universidades nos han preparado para ser buenos gerentes, si usted quiere, pero empleados no dueños de nuestro propio negocio. Sí. Mira, yo sí creo que no ha habido un programa amplio, sostenido del gobierno en relación al fomento pues, sostenido de la pequeña empresa. No ha habido ese fomento. Es más, yo creo que el gobierno decidió tener una alianza fuerte con la gran empresa, con el COSEP, y que ahora es su enemigo, pues. Entonces, descuidó a la pequeña empresa. En general, el gobierno descuidó a la pequeña empresa porque nos buscábamos espacios y no habíamos conseguido pues una representación sólida y de negociación constante y de organización de una alternativa pues para el crecimiento del sector. Ahora, a mí me parece que como vos decías, sí han habido programas aislados. Usura Cero es un excelente programa que facilita a nivel local el financiamiento para grupos de activistas económicos y a tasas muy buenas. Igual, pues también está el financiamiento de las microfinancieras, que ha sido muy prolijo para la microfinanza, las microempresas, y está la banca pues con sus programas. Existe el financiamiento, pero hace falta un fondo de fomento. Correcto, y ahora un fondo de reactivación. Pero con la banca, y eso lo he visto nosotros con el canal, que es una pequeña empresa, nosotros lo hemos visto, con la banca acceder a un crédito es subir al Everest. Sí, la banca ha establecido sus criterios de formalidad, sobre todo, de formalidad y de sustentación económica. Hay que estar claro, por ejemplo, que las pequeñas empresas, por ser empresas familiares, no tienen la formalidad deseada, pues necesaria, y eso es una gran limitante. Incluso la tasa de formalidad de las pequeñas empresas es altísima, estamos hablando del 75% de las micro y pequeñas empresas que no están formalizadas. Cuando decimos formalizadas, no están en el registro fiscal correspondiente. Sí. Entonces ahí tenemos un problema de formalidad pues, o formalización. Ahora, hemos venido avanzando, porque estábamos en el 85, veníamos avanzando en esto, pero yo creo que este golpe de esta crisis que tiene el país va a relajar mucho más el asunto y vamos a tener un retorno, un regreso a la informalidad.
Y eso va a afecta a la pequeña empresa porque en vez de estar formal, ya diferenciando lo que son cuentas del negocio de lo que son cuentas de la familia, que eso es importante, Sí. ¿verdad? Sí. Ahora, pues yo creo que va a ser difícil ese avance, va a haber un retorno, porque hay que subsistir, pues hay que llegar al punto de subsistencia. Ujú. Entonces, mi criterio es que tenemos que buscar manera. Primero, el primer elemento aquí es cómo hacemos un alto en esta crisis, porque no podemos, tenemos 3 meses, casi 3 meses de crisis que no nos permite el desarrollo, las ventas se han caído, las proveedurías están muy limitadas. Es decir, tenemos que resolver esto y luego buscar un fondo de fomento y un fondo que facilite precisamente la reactivación de la pequeña empresa. Ujú. Justamente este tema del fondo de fomento, pero más que el fondo de fomento, es decir, acompañado del fondo de fomento, también la transferencia tecnológica, pues me parece a mí que ha sido Claro. uno de los, para todos los sectores de la economía en general, pues es decir, porque a transferencia tecnológica accede el que tiene ya algo más, ¿Cómo no? más formal, más montado, más seguro, ¿verdad? Porque el pequeño empresario no se da el lujo de irse, qué sé yo, 15 días a un taller, ¿Cómo no? ¿verdad? Sí. Para obtener herramientas, pues, y además pagarlo, Sí. que es todavía más caro, pues. Bueno, yo sí creo que los grados de tecnología pues son limitados, pero van avanzando las pequeñas empresas. Cada quien está metiéndose pues, a más mercadeo digital, están mejorando la calidad de sus productos, pero los zapateros, los que ya tienen, por ejemplo, producción de apícola, están mejorando los productos, clasificándolos mejor. Hay un proceso lento de tecnología, pues no a la par de la gran empresa, pero sí hay un camino en eso. Y creo que eso es lo que hay que estimular, pues que la gente encuentre modalidades productivas más eficaces, y la tecnología precisamente es eso. Ujú. Estamos en ese camino. Por eso yo creo que ojalá que esto se cierre, ¿verdad? Esa es la gran esperanza que tenemos. Hay que estar claro del peso de la pequeña empresa en la economía. Nosotros tenemos el 80%, más del 80% de la planilla del INSS proviene de pequeña empresa. Ujú. Imagínate el peso que eso tiene. Si nosotros Sí. comenzamos a despedir gente, la crisis del seguro va a subir, ¿verdad? La otra cosa es, por ejemplo, nosotros, según las estadísticas del Banco Central, son pequeñas empresas, son más de 120,000, pero con las microempresas estamos hablando de 300,000. Si tú le pones 300,000 por 5 personas por hogar, estás hablando de un impacto colateral Bien fuerte, sí. de 1.500.000, Sí. 2 millones de gente. Es muy fuerte el sector. Este sector es muy fuerte. Y por eso creo que el gobierno tiene que dar hacer una reflexión y acoger a este sector, darle fuerza por la propia fuerza que tiene. Claro, pero incluso estábamos hablando que no todos están totalmente formalizados. Sí, no todos están Ah, totalmente Es formalizados. decir, que esta contribución, digamos, tanto en la seguridad social como en la declaración fiscal, Sí, no es de ese 80% de la economía del país. sí, sí, sí. Sí, por eso te digo, nosotros, los cálculos oficiales pues, que están y que se reconocen es eso, pues 80%, poco más del 80% de la planilla del Seguro Social y 40-45% de Producto Interno Bruto. Eso como uno de los factores. Ahora, es generación de empleo. El 80% del empleo viene de la pequeña empresa, Sí, ¿verdad? O sea, es un sector sí es cierto, si bien es muy diverso y está como desorganizado todavía, pero cuando reunís al sector como sector, tiene un peso trascendental en la vida nacional. Ahora, hay que estar claro de que pues, casi todo el campo, el 90% del campo, es microempresa. sí, Imagínate. sí. Y acordate que la comida, la seguridad alimentaria, viene del campo. Ujú. Ok, antes de irme a la pausa, y volviendo al tema de la preparación, usted mencionó una cosa muy importante, que es la separación de la utilidad de la empresa y lo que sirve para la familia, Sí. ¿no? Porque al final de cuentas las pequeñas empresas decimos que son básicamente empresas familiares. Justamente cuando yo hablaba de herramientas, hablaba de cómo lograr distinguir esto, cómo lograr hacer que en la pulpería, por ejemplo, de los 10 pesos que entraron de una venta, saber que esto es para mantener la venta, esta parte de estos 10 pesos, estos tantos córdobas son para mantener la venta y estos otros tantos son para la manutención de la familia. Es decir, ¿cómo llega hasta ese punto? Muchos lo hacen
por un asunto de lógica. Pues si no dejo para comprar más productos, no funciona más el negocio. Pues, pero la verdad es que ese tipo de herramientas, digo yo, que tampoco se ha contribuido mucho para que el sector pueda acceder a ese conocimiento, pues. No, definitivamente que el sector, pues, por su tamaño, además los costos de la formalidad son relativamente altos. Por ejemplo, ya la formalidad implica que está registrado en el fisco, que tiene que hacer declaraciones fiscales, que tiene que dar contabilidades. Al menos cuota fija. Al menos cuota fija, sí. Tienes que facturar, tienes que hacer una cantidad de cosas y eso tiene un costo. Pero a largo plazo esa formalidad es un signo de desarrollo, un signo de progreso. Ahora, eso va a depender del crecimiento que tenga la pequeña empresa. Si la empresa va a crecer, va a sentir la necesidad de separar, de ordenar la casa. Lo mismo en la medida en que se adopten otros criterios de gestión. Como te decía, hasta ahorita el criterio de gestión es que yo crezco porque aporto los recursos o tengo los recursos. Pero es necesario irse abriendo a un negocio más compartido a través de coinversiones, a través de emprendimientos. En fin, si tenemos que ir abriendo el concepto de gestión, a un concepto más empresarial y menos familiar. Claro. ¿Verdad? Y entonces el crecimiento va siendo necesario, la tecnología va siendo necesario, va camino. Y la prueba es que los indicadores de formalización están subiendo, han venido subiendo. Ahora tuvimos una caída terrible, pero sí están creciendo, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. Me parece a mí que nosotros como pequeña empresa tenemos, es decir, como con MIPYME, yo como presidente de la Cámara de Ecoturismo, tenemos que seguir impulsando los grados de formalización y buscando facilidades para eso. Ya la ley 645, que es la ley de fomento de la pequeña empresa, recoge un grado de formalización mediante una cosa que se llama, es un registro, una especie de RUC que hacemos con ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí vamos avanzando, vamos buscando los espacios. Por ejemplo, si hay un programa de fomento, si hay ese programa de fomento, detrás de la condición para participar en ese programa de fomento, es estar formalizado, por lo menos en el MIFIC. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, son cosas que al gobierno le interesa, porque en la medida en que haya mayor formalidad, hay mayor contribución fiscal. Claro. Y entonces se necesita al final, con el proceso de formalización, pagamos el fondo de fomento. Sí, son cosas que son muy claras de conseguir. Pues yo doy un fondo de fomento, pero tiene que estar formal. Ese formal va a aumentar su contribución fiscal. Sí. ¿Verdad? Son cosas que tenemos que platicar con el gobierno y buscarle salidas modernas a este asunto, ¿verdad? Y creo que el gobierno tiene que, a mi juicio, tiene que hacer un equilibrio en términos de sus relaciones y alianzas. Ya no solo con la empresa grande, porque no veo malo pues la relación con la empresa grande, pero también con este sector que tiene un peso tan grande y mayor que esa empresa grande. Claro, al final de cuentas las empresas grandes necesitan de las empresas pequeñas. Sí, una cadena ahí. Por decir Mucul, por ejemplo, el guacalito de la isla necesitaba de ciertos servicios que daban pequeñas empresas alrededor de Mucul. Sí. Si no funcionaba. Es más que les conviene. Sí. Les conviene hacer una cadena de pequeña empresa que le provea cosas en su cercanía. Sí, así es, restaurantes, tiendas de con artesanía, siembros y cosas, cultivos, etcétera, le sale mucho más favorable. Sí. Ok, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve, conversamos con Freddy Cruz. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Freddy Cruz, que es presidente de la Cámara de Ecoturismo de Nicaragua, pero además también es vicepresidente de CONIMIPYME. Este es un sector, si el sector de la mediana, pequeña y microempresa es un sector relativamente frágil, porque es decir, está como muy tambaleante todavía hasta que logra consolidarse. Tal vez la microempresa es la más tambaleante y luego cuando empieza a consolidarse es cuando empieza su crecimiento, ¿no? Pero es frágil o más bien es vulnerable justamente a cosas como las que han sucedido ahorita en Nicaragua, porque a diferencia de la gran empresa no tiene los grandes recursos para poder sobrevivir o poder soportar un golpe muy largo. Así es, sí. De alguna manera. ¿Tienen ustedes un cálculo de
¿cómo ha afectado esto a las MIPYMES en Nicaragua? Bueno, efectivamente la fragilidad de la pequeña empresa es objetiva, pues son capitales pequeños, son empresas más basadas en el trabajo que en el capital, ¿verdad? Esa es su característica. Sí. Y también en el concurso familiar, ¿verdad? Es decir, toda la familia se reúne, trabaja, hasta los niños a veces trabajan en eso, y eso es esa también le da una gran fortaleza, porque al final del camino, si bien su actividad económicamente es pequeña, pero su sostenibilidad tiene condiciones para la sociedad, que una gran empresa que ya perdió 2 periodos y se cerró, Sí. mientras que la pequeña empresa se sostiene. Esa es la fuerza que tiene. Ahora, los daños, yo te digo, son fuertísimos. Como te decía, sectores fuertes, muy dañados de la pequeña empresa turística, ¿verdad? Ha sido totalmente perjudicada. Yo sostengo que, bueno, se estimaban más o menos $900 millones de ingresos por turismo. El primer rubro de ingresos nacionales del país. Y ahora, según los datos que el Banco Central dio, ya la pérdida se calcula en unos 250 millones. O sea, ya imagínate todo lo que se ha perdido. Esa es la pérdida, pero de ahí no hablamos de lo que se dejó de percibir. Así. Porque eso es aparte. O sea, aparte, y los efectos adicionales que eso tiene, pues, porque este año ya todas esas reservaciones se cancelaron. Todas. Entonces, el efecto que tiene en el tiempo eso. La pequeña empresa ha sido muy afectada. Igual que muchísimas, por ejemplo, el calzado ha caído, es decir, todos los sectores pues han venido cayendo, quizás en menor grado que la pequeña empresa turística, porque acuérdate que el turismo es un viaje de ocio. Sí. Entonces los viajes de ocio se reducen en una crisis. Eso le iba a decir, que el turismo como tal tiene pues el hecho mismo, de que no podamos ir el día de hoy todavía, no podamos irnos, por ejemplo, por decir algo, a Matagalpa, pues a pasar un fin de semana, porque no hay seguridad de lo que nos puede ocurrir. Ahora, ¿cuánto más el turismo internacional que no sabe exactamente qué es lo que ocurre en Nicaragua y demás? Claro. Y entonces, si la empresa turística está golpeada, me imagino que la ecoturística, que es más específica, debe resentir más este golpe. Sí, mucho más. Las empresas ecoturísticas que hacen turismo a partir de los recursos de naturaleza y su sostenibilidad, esa es la función. Es decir, vender la belleza de la naturaleza, están siendo más afectados. Porque generalmente son empresas que están en el interior del país, son más rurales, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las reservas silvestres privadas. Sí, las reservas silvestres privadas están disgregadas en el país, son alrededor de 108 reservas, de las cuales un 15-20% ya están en la actividad turística. Es decir, no llega la gente, digamos, a Somotillo, 5 kilómetros hacia el norte, por ejemplo. Sí. Este sector es mucho más afectado, y por eso nosotros en la Cámara pues estamos conversando a ver cuáles son los impactos que tenemos, que son grandes. Yo te digo que en el campo, la empresa ecoturística, no menos de 80 al 85% se siente afectada. Es mayor. Ya el turismo que tiene que ir a una localidad rural, eso es mucho más afectado. ¿Verdad? Ahora, nosotros consideramos que esta situación que ha sido ajena a los empresarios tiene que ser atendida por el gobierno. Ojalá un gobierno que normalice la situación, ¿verdad? Porque hasta así como estamos, vamos mal, pues, con todos paros, tranques. Te decía que nos alegró mucho que ya los tranques han disminuido muy sustantivamente, ¿verdad? Porque ese es el principal elemento. La gente tiene mucho temor. Porque voy a ir a Jinotepe, si Jinotepe está en una situación violenta ahí. O porque voy a ir, por ejemplo, a Casares, que hay mucho negocio en Casares. Ahí no va, la gente está cerrada, ¿verdad? Está cerrado eso. Entonces yo creo que en general pues el sector va a requerir, yo creo que 2 cosas. Primero, suavizarle las cuentas. ¿Qué es suavizar las cuentas? Hombre, reprogramarme los pagos, pues. No es que no te voy a pagar, porque este sector es pagador. Este es un sector que paga sus cuentas. Entonces, reprogramarme los pagos de luz, de crédito del banco, de agua, de lo que sea, de seguridad social, reprogramarme para poder existir. Y lo otro que tiene que venir es definitivamente pues, un fondo de fomento de reactivación, que permita que estas pequeñas empresas pues, puedan reponer inventario y puedan reactivar sus
sus equipos para retornar pues a los niveles de actividad que tenía. Ujú. Ese es un esfuerzo que pronto tenemos que hacer porque el daño es fuerte. Sí. Ahorita mencionó algo y quería tocar solamente rápido esto. Desde los sectores que están protestando se están haciendo llamados a no pagar el seguro social, no pagar, ¿cómo se llama? Los impuestos, y si se le debe plata a sectores o a empresas relacionadas, financieras relacionadas con el Estado, tampoco pagarles, porque dicen que hay que ahogar económicamente Sí. al gobierno y al Estado, ¿no? Como forma de presión. ¿Es eso viable? Es decir, para las pequeñas empresas, porque, no sé, decir, si yo no pago el INS Sí, este mes, me encuentro con una multa. ¿cómo no? Y yo no sé si eso de alguna manera se puede revertir o se puede quitar. Sí, yo creo que no es viable ni recomendable, diría yo. ¿Por qué razón? Porque las pequeñas empresas en su desarrollo, en su práctica de desarrollo, necesitan tener créditos disponibles, asegurados a sus trabajadores, y todos los gastos de pago de su agua, pago de su luz, por ejemplo, el caso de la luz, necesitamos actualizar eso. El sector ha sido tradicionalmente pagador de sus cuentas, ¿verdad? Porque además es necesario, todo el mundo va con sus cuentas al día en materia de los servicios que recibe. Y tampoco es recomendable, porque si nosotros no pagamos, no hay servicios de luz, no hay servicios de agua, no hay servicios, y se hace un descalabro mayor. Así que nosotros tenemos la responsabilidad nuestra de decir, señores, necesitamos auxilio, necesitamos oxígeno económico, pero nosotros estamos de acuerdo en pagar nuestras cuentas. Queremos pagar nuestras cuentas de manera normal. Y queremos también oxígeno financiero. Eso es lo que queremos, oxígeno financiero para reactivar. Queremos reactivar nuestras pequeñas empresas, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, lo otro sería mantenerse inactivo porque no hay acceso a financiamiento, hay despido de trabajadores, hay cierre, hay deterioro de las condiciones. Eso no es ningún camino, pues. Decir no pagues, mantenerte en un estado calamitoso, no puede ser una salida recomendable para la pequeña empresa. Nosotros necesitamos oxigenarnos económicamente para reactivar y también para ordenar el pago de nuestras cuentas, pues. Uh-huh. Pero sí necesitamos esas dos cosas, tanto de la banca como las microfinancieras, que han tenido una buena disposición, que nos permitan reprogramar pagos ordenadamente. Y con el gobierno necesitamos un fondo de fomento. Uh-huh. Ok. El fondo de fomento, que digamos, no es para mañana, debió haber sido ayer. Se debió haber sido así ayer. Sí. Pero el fondo de reactivación que de alguna manera sea como la base de un fondo de fomento, me parece. Sí, claro. Es decir, aproveche. De las crisis salen oportunidades. Sí, cómo no, sí. Sí. Entonces, ustedes plantean un fondo de reactivación, sí, para empezar. ¿Cómo sería esto del fondo de reactivación? Bueno, nosotros tenemos, lo primero que tenemos nosotros que es recuperar el nivel de producción de nuestras empresas. Ya el nivel que teníamos, porque hay que estar claro que la economía nicaragüense tuvo un desempeño extraordinario, más de 10 años en crecimiento, que ningún país de América Latina lo tenía. O sea, algunos, uno o dos, pues, pero el crecimiento más del 4 o 5% es un logro extraordinario. Y eso hay que acreditárselo al gobierno, pues todas las alianzas que hizo, la estabilidad, el tema de la seguridad. Porque mira, nosotros conocemos los problemas que hay de seguridad en Honduras, Guatemala, que no se puede operar. Sí. Porque por todos lados están los tranques y la gente cobrando casi impuestos por todos lados. Igual pasaba con los tranques aquí en La Concha. A mí me cobraron 3 veces en La Concha, uh-huh, por pasar por esa ruta, ¿no? Sí. Entonces, lo que creo yo es que necesitamos urgentemente, precisamente, un oxígeno de reactivación, de un fondo de reactivación. Es decir, recuperar nuestras condiciones actuales o las condiciones que teníamos de operación, ¿verdad? Reactivar eso, nuestro volumen productivo, y también aumentarlo en la medida de lo posible,
para oxigenar nuestras empresas, mantener nuestros empleados y también hacer la contribución que tenemos que hacer pues, a las finanzas públicas. ¿Y cómo funcionaría ese fondo? ¿Cómo lo piensan ustedes? Sí, yo creo que el gobierno debe establecer un fondo y buscar nosotros negociar como una forma de fideicomiso, ya sea con la banca o microfinancieras, ¿verdad? O con otras entidades que puedan intermediar a tasas apropiadas. Una especie de fideicomiso, un fondo que se maneja mediante fideicomiso, pero en la cual nosotros negociemos las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Plazos, tasas, ¿verdad? Plazos y tasas que son los elementos más críticos. Y también tipos de financiación o productos a financiar. Sí. ¿Verdad? Productos a financiar. Eso nos parece a nosotros que podría ser, estaríamos demandando ese apoyo. No estamos pidiendo nada, estamos pidiendo una facilidad que la vamos a pagar. Que la vamos a pagar. Sí. Crear como una especie de fondo revolvente. Una especie de fondo revolvente, sí. Yo creo que la mejor manera es que el gobierno diga, aquí están 10 millones o 20 millones, vamos a hacer un fideicomiso con una entidad que tiene la capacidad, pero en el cual nosotros somos los negociadores de esas condiciones. ¿Verdad? Porque si se lo dejamos libre, las tasas y condiciones vienen exorbitantes. Sí. Pero si nosotros somos negociadores de esas condiciones, podemos manejar de mejor manera un fondo de ese tipo. ¿Cómo creen ustedes que impactaría esto en el sector? Es decir, venía arrastrando ciertos problemas, ciertas dificultades, agravadas con la situación de estos últimos 3 meses. Definitivamente esto no tiende a morir, ¿no? La pequeña empresa, porque decimos que es familiar y es la que lo sacrifica todo. Pero ¿cómo impactaría un fondo revolvente, un fondo de reactivación? Sí, bueno, nosotros si tenemos el acceso a los fondos en las condiciones que más o menos te he dicho yo, que sean realmente fondos de reactivación y no un crédito tradicional, ¿verdad? Porque si es crédito tradicional vienen tasas altísimas. Incluso muchos pequeños empresarios se financian con tarjetas de crédito. Sí. Que las tarjetas de crédito son 50-60% del costo. Sí. Es imposible manejar una actividad con semejante costo. Imposible, ¿verdad? Queremos salirnos de ese esquema. Ahora, yo diría que las empresas existentes puedan demostrar cuáles son sus niveles de producción que tenían, hacia dónde estaban, algunas exportando, por ejemplo. Es decir, en mi estado aquí está, yo estaba haciendo esto, se me ha caído el 40%, pues yo necesito un fondo que me pueda reponer ese nivel de actividad, ¿verdad? O sea, en principio, el primer piso yo creo que es alcanzar el nivel de actividad que teníamos hace 3 meses. Ok, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Freddy Cruz. Estamos en Adelante Nicaragua, conversamos con Freddy Cruz. Yo creo que en este país difícilmente alguien estará a favor de la solución violenta de lo que está ocurriendo actualmente. Muy difícilmente hay. Diría el cardenal Brenes, son malos hijos los que estén pensando en esa cosa, ¿no? Ustedes como CONIMIPYME y como Cámara de Ecoturismo están apoyando el diálogo como la solución que pero ¿consideran ustedes que el gobierno es el que tiene la mayor responsabilidad en este diálogo? Sí. Bueno, mira, yo efectivamente, nosotros pues efectivamente estamos queriendo que mediante el diálogo se normalicen, se tranquilicen las condiciones, ¿verdad? Porque todos necesitamos retornar a la tranquilidad y a la normalidad para poder operar pues sanamente y sin menos crisis económica. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por esa salida, la salida no violenta. No violenta. Por eso me alegra que ya se hayan desmontado pues, la mayoría de los tranques, aunque me llena de zozobra lo ocurrido en Morrito, en ¿no? Morrito, que jueves, es fatal. sí. Mataron 4 policías y tienen secuestrado al resto de la gente que... De la delegación policial. De la delegación policial. Sí.
esa es una actitud de violencia, de criminalidad muy alta. Y que eso tiene que ser condenado por todos los sectores, especialmente los que están en el diálogo. Yo espero que la Conferencia Episcopal haga un pronunciamiento fuerte de condena a esto. Porque también nosotros en el diálogo hemos observado la parcialidad que ha tenido los miembros de la Conferencia Episcopal. Y creo que un mediador, su función precisamente es acercar, no representar a una parte. Y creo que eso es un punto que hay que decirlo claramente. Nosotros queremos una salida pacífica. Yo creo que es importante que se investiguen las muertes y que haya organismos internacionales independientes, porque también hay organismos internacionales que tienen un sesgo determinado, pues en el caso de muchos organismos muy influenciados por los intereses norteamericanos. Sí. ¿Verdad? Creo que se investiguen y creo que lo correcto es que vayamos pues a un consenso nacional, pues a unas elecciones, ya sean las elecciones normales que tenemos o elecciones adelantadas por último, pues, ¿verdad? Pero sí privilegiar por sobre todas las cosas la salida pacífica a esto. Y hacemos un llamado a todos aquellos actores que tienen mayor incidencia en esto a privilegiar precisamente la solución pacífica a la crisis que tiene Nicaragua, incluyendo al gobierno también, ¿verdad? Incluyendo al gobierno, para que esto pueda retornar a una normalidad, se protejan las vidas, porque están muriendo mucha gente, y se proteja la economía, que está sufriendo inmensas pérdidas. Se ha hablado de la posibilidad, o se ha hablado de incluir en el diálogo a organismos internacionales, regionales, como el SICA, por ejemplo, el Sistema de Integración Centroamericana. En mi opinión, eso contribuiría tal vez a darle confianza a las partes, porque de alguna manera hay alguna desconfianza entre las partes en este momento, me parece a mí. Sí, yo coincido con eso en que necesitamos nuevos actores al diálogo, enriquecer pues el diálogo nacional. Ya con otros actores que han tenido experiencia, que han tenido, además que son interesados, pues todo lo que está en la región centroamericana. Centroamérica está sufriendo también la crisis que hay en Nicaragua. Hay que estar claro que todo ese flujo de mercaderías que cruza todos los días está paralizado. Recuerdo que un conductor de furgón, es decir, en Jinotepe decía que tenía casi 60, 70 días no ver a su familia, con todos los daños que eso ocasiona. Imagínate, pues, un conductor panameño diciendo eso. Entonces tenemos que buscar elementos que fortalezcan ese diálogo, y me parece bien nuevas voces que puedan ayudar pues al consenso nacional. Porque hasta ahora me parece a mí que los interlocutores hemos estado solamente enfrentados, no hemos estado mediando ni buscando las soluciones. Y ahí incluyo a la representación de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque han sido obvios los mensajes que han dado en las iglesias, pues, mensajes de agitación en las iglesias, ¿verdad? Mensajes de apoyo a los que están movilizados en contra del gobierno, ¿verdad? Entonces yo creo que de alguna manera la Iglesia Católica no ha cumplido el papel que al inicio yo creía que iba a cumplir, pues una ecuanimidad y haber asumido correctamente el rol de mediador. Lo ha perdido. Y por eso conviene enriquecerlo, digo yo, traer otros actores. Y qué mejor los centroamericanos, que hicieron un papel extraordinario en los años 89, 90, ¿no? Y trajeron la paz a Nicaragua, en medio de una guerra. Aquello sí era una guerra completa, ¿no? Sí. No había ahí elementos cívicos, sino de guerra, y lograron hacer esa guerra. Eso, toda una experiencia en eso. Claro, ahí están los acuerdos de Esquipulas. Acuerdos de Esquipulas, etcétera. Me parece que sería bueno, porque ya se agotó, de alguna manera, la representación que se estableció para este diálogo. Mi juicio es que ya se agotó y que conviene precisamente enriquecerla. Tal vez que se mantenga, pero con otras voces, otras ideas, etcétera, que permitan profundizar la salida cívica a esto, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ya más de 3 meses que no hay clases universitarias. ¿Y qué pasó con esos estudiantes que quieren estudiar? Sí. Son prisioneros de esa gente que tiene tomadas las universidades, ¿verdad? Necesitamos normalizar Ahí está toda la pequeña empresa que está alrededor de las universidades. Está quebrada, está desactivada. Sí. El daño es inmenso. Entonces, creo yo que ojalá que se pueda fortalecer el diálogo, me parece, con otros actores, ¿verdad? Y que se camine más rápido pues hacia las opciones pacíficas.
de solución pacífica. Que yo creo que, y eso lo hemos dicho prácticamente en el programa desde que empezó esta crisis, que no vale la pena que muera nadie por esta causa, que es una causa política que se resuelve además políticamente. Políticamente, sí. Y no hay razón para que más gente siga muriendo o para que se siga provocando violencia y se siga provocando pérdidas, pues, sí. Porque de alguna manera todos resultamos perdiendo. Hay muchos que dicen, lo económico se repone, sí se repone, ciertamente se repone, todo lo material se repone, evidentemente, sí. Lo que pasa es que eso tiene un costo, sí. Y no es mañana que se repone. Sí. Sí, definitivamente que pues, lo económico, ¿cuánto tiempo? ¿Por qué perdimos, por qué destruimos pues, esa ruta que traíamos de crecimiento? ¿Cuánto tiempo va a tomar encontrar esa ruta de crecimiento? Imagínate. Sí. Y los costos tienen que ver con capacidad del Estado para financiar los programas sociales, ¿verdad? Y ahí tenés salud, educación, electrificación y todo eso. Todo eso viene dañando. Y hay otro problema que me parece a mí delicado, que es socialmente. Esta confrontación hace que se exacerben comportamientos indeseados. Por ejemplo, mucha gente haciendo saqueo. Sí. Mucha gente tomándose tierra. Ese tema, sí. ¿Verdad? Tomándose las tierras. Y ahí viene la confrontación y el dueño de la tierra quiere, es una invasión, es una agresión a esos dueños de tierra. Entonces, yo digo que la otra cosa que me parece a mí delicada y que habrá que ver alguna manera de solucionarlo es la falta de respeto a la opinión del otro, ¿verdad? Es decir, yo creo que todos tenemos una opinión y lo correcto es que nos respetemos la opinión, ¿verdad? Que escuchemos. Que escuchemos. Sí. Pero no, todo esto hace que el que no piensa como yo pienso, lo ataco, lo denigro, etc. Sí. Y las redes sociales se han caracterizado por unos ataques injuriosos por completo. Gente que uno no conoce y lo comienza a hablar de uno absolutamente falsedades. De suerte que yo creo que ya está cayendo el efecto de las redes sociales por su propia falsedad. Está cayendo el impacto que tiene. Uh-huh. Creo yo eso, ¿verdad? Yo esperaría que la gente deje de seguir esas publicaciones nocivas a veces, ¿no? Sí. Y no les dé mayor curso, pues. Ojalá que eso funcione de esa manera. Porque al final de cuentas las redes sociales son las redes sociales y estas van a continuar creciendo, pues. Sí. Lo que hay que dejar de darle curso a este tipo de publicaciones, especialmente las injuriosas y las que cargan odio, ¿no? Sí, la falta de tolerancia en general, pues. Cómo todo esto nos sirve de reflexión para entender que la tolerancia es una necesidad social. Somos diversos, de persona a persona somos diversos, ¿verdad? Y tenemos que respetar. Y tenemos que respetar, esa es tolerancia. Sí. Yo escucho pues que la diversidad es una riqueza de la humanidad. Así es. ¿Verdad? Así es. Y la condición elemental de la diversidad es la tolerancia. Así es. Yo lo comparo con el matrimonio, esto de la tolerancia, de compararlo con el matrimonio, porque el marido y la esposa no siempre están de acuerdo, pero son matrimonio. Son matrimonio. Sí. Y se terminan poniendo de acuerdo en los temas para poder avanzar y poder mantener el matrimonio. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Freddy, quedan las puertas abiertas para que continuemos hablando de las MIPYMES en el programa. Gracias también a nuestras amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.